Y yo pensaba, ¿cómo habrá sido la época de la pandemia? Porque 20.000 empleados que había, todos parados. La compañía parada, que perdía 2 millones cada día. ¿qué ha hecho bien Air Europa para poder, en un mercado que entiendo que no debe ser sencillo, una industria que no debe ser sencilla, para poder sacar los codos y hacerse con su cuota de mercado? Pues yo diría que las claves ha sido un poco mi astucia. Mire que le compro los 10 aviones si me regala 2 y me financia 8. Claro, yo no hablaba inglés, digo, díselo a ver qué te dice. Y pues digo, oye, no, he hecho mucha mala cara, ¿eh? Ahí empezó una guerra, otra vez otra guerra con Nivella, que querían cerrarme. Consigo de 150 millones pagar 100. Y al día siguiente yo los vendí a unos chinos a 110. Y ingresé en la compañía 60 millones cash. Me siento satisfecho de que hoy Europa gane diariamente, o digo anualmente, más de 200 millones. Bueno, Juan José, estamos grabando. ¿Qué tal? Bien. Gracias por abrirme las puertas de tu hotel y por darme esta oportunidad. La verdad. Siempre hay que dar oportunidades a la gente que es joven y que tiene ganas de hacer cosas en la vida. Sí, la verdad que siempre afronto estos podcasts, que no son entrevistas exactamente, aunque puede que hayas hecho unas cuantas. Podcast ninguno, ¿verdad? De momento. No, hacía mucho tiempo que no hacía, desde la última que hice con el del Toro, pues no quiero hablar mucho, sino estar tranquilo. Sí, estar tranquilo, ¿no? Es lo que se busca ya en un cierto punto. Claro, y tengo que darle muchas vueltas a la cabeza por todas las cosas que pasan, pero bueno, solamente pensar. Ya suficientes problemas vienen a uno como para estar buscándose más, ¿verdad? Claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Pues yo afronto esta conversación que vamos a tener desde la profunda admiración, la verdad. Yo soy una persona que lleva ya un periodo de su vida emprendiendo y que cuando ve la trayectoria de personas como tú, que vas a compartirnos tu historia hoy, pues bueno, uno ve el resultado final y se pregunta cómo se pudo llegar ahí, ¿no? Uno se sube, en mi caso, por ejemplo, se sube en un avión de Air Europa y el saber que esto ha sido construido en una generación, como es tu caso, pues impacta, ¿no? El cómo se puede llegar tan lejos, y supongo que al final la respuesta es paso a paso, pero a mí me gustaría conocer cómo han sido esos pasos, ¿no? O sea, conocer un poco tu historia, que yo ya me sé algunas pinceladas y sé lo interesante que es, aunque estoy deseando escucharte hoy, pero que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Dónde empieza todo? Bueno, digo Air Europa, que lo he mencionado, pero hay muchos otros nombres. Este hotel en el que estamos también es propiedad tuya, entonces que nos cuentes un poquito cómo empieza todo, ¿no? Cómo empieza tu historia. Pues bueno, mi historia empieza porque nazco después de la guerra, en la posguerra, plena posguerra, en el 41. Yo soy el mayor de 9 hermanos que fueron naciendo posteriormente. Y en el pueblo, pues, hasta los 19 años pasé muchas calamidades, yo diría, porque eran trabajos muy duros, con el azadón, con un arao, en los campos de Salamanca, atando pajas tras de los segadores, recolectando la uva, que era lo único que había. Bueno, era muy, muy duro. A los 12 años salí del pueblo, salí de la escuela y yo fui siempre muy inquieto porque a los 12 años ya me empecé a hacer mis negocillos. Empecé por los pueblos a comprar pieles de animales, las secaba, las revendía, así hacía. Siempre estaba queriendo hacer algo en la vida. Y así me pasé los primeros 19 años de mi vida, muy duros. Pero dije, un día llegó una oportunidad al pueblo de que se podía ir a Suiza a cuidar vacas y pedían 2 personas del pueblo. Digo, bueno, pues yo hablé con un primo mío, digo, vámonos, Casimiro, digo, ¿por qué no nos vamos? Igual, al final uno al otro nos convencimos, ¿no? Mi madre me ayudó, mi padre no quería que se saliera del pueblo. Nos fuimos a Suiza y allí cambió un poco, empezó a cambiar mi vida, lo que la vida, estar en Zúrich, al lado de Zúrich, en Bostetten, a estar en Villanueva del Conde, que en Villanueva del Conde no había ni un solo vehículo, había una Vespa que la tenía el cura o 2 Vespas que la otra la tenía el médico para hacer cosas alrededor del pueblo. Pues allí lo que era Zúrich pues, era moderno, con tranvías, era un mundo para mí distinto, ¿no? Entonces, allí tuve 5 años progresando constantemente. Primero fui de vacas, un establo con 12 vacas,
primer año. Segundo, fui creciendo y fui de peón albañil porque ya ganaba más. El tercero iba creciendo. Y fui ya de pintor para pintar casas, tanques, fábricas. El cuarto año quería crecer siempre, yo quería crecer siempre, pues ya iba a pintar casas, ya no pasaba frío interiormente, las casas nuevas que se construían. Esto eran temporadas de trabajo que hacías en Suiza. No se podía cambiar de profesión en Suiza. Vale. En Suiza había que, tenías un contrato y tenías que cumplir y no podías pasar porque tú se calificaba un poco el sueldo dependiendo de dónde trabajabas. De trabajar de contadini, cuidando vacas, pero los sueldos variaban bastante. Claro. Entonces fui progresando, ¿no? Y el último año que ya progreso, ahí yo que es que donde empieza ya un destajo. Digo, unos alemanes piden voluntarios para pintar una fábrica en Valladolid. ¿Por qué? Y si nos quedamos aquí 20 días encerrados en la fábrica, pero hay que pintarla. Y ahí nos pagaron mucho dinero a destajo por pintarla. Y con ese dinero, pues, yo creía que ese dinero no le pertenecía a mi madre ni a mi padre, porque todo lo que había ganado anteriormente, todo lo había enviado a mi madre. Y entonces digo, esto es para mí, porque yo no he ido a las Navidades a casa, he sufrido mucho, me quedo aquí y trabajando noche y día y me compro un Mercedes. Y con el Mercedes llego al pueblo, claro, con un Mercedes, por favor, ha venido Pepe de Suiza con un Mercedes, todo el pueblo se vuelve loco, los pueblos alrededor, de cómo se podía, eso con ese milagro de haber ido a Suiza, mandar dinero a casa y encima venir con un Mercedes. Y ahí empecé mi negocio, ya de otro negocio, porque siempre iba probando cosas. Y empiezo a llevar gente del pueblo que querían salir, todos del pueblo querían copiarme a mí, querían ir a Suiza, y empecé a contratar, a buscar muchas fábricas y muchas casas de hospitales y empresas de construcción y de pintura, y empecé a decir, mandadme partidas de nacimiento, que ya os mando contratos. Empezaron a mandar partidas de nacimiento, se las daban a mi madre, yo le mandaba, la empresa le mandaba los contratos, y yo los cogía en el pueblo y los llevaba a su casa, a su puesto de trabajo, y a la vuelta, pues digo, ¿por qué voy a irme vacío? Me iba a la cola del tren y siempre convencía a algunos españoles que volvían a España y digo, mira, yo os llevo a vuestra casa, no tenéis que andar haciendo por ahí traslados con el tren. El tren entonces era 3 horas, se tardaba en llegar a España haciendo fronteras y haciendo... Bueno, y convencía a la gente y así iba y venía, llevaba gente del pueblo y de los pueblos alrededores y me iba al tren y así. Luego con un primo compramos una saba pequeña de aquella y empezamos a crecer. Después esa saba me la llevó el tren y con lo que me pagaron cogió una saba más grande y íbamos creciendo. Y así, pues, ya dejé el trabajo de Suiza y me vine a la mili. Pero antes de entrar en la mili, o sea, todo el mundo empezó a querer subirse al mismo carro, o sea, hacer lo que estabas haciendo cuando apareces en el pueblo con el Mercedes. Exactamente. O sea, no era antes por traer dinero para apoyar a tu madre y a tu familia, sino vieron el Mercedes y fue wow. Era un Mercedes casi nuevo. Claro. Y claro, era un Mercedes en aquellos tiempos. Fíjate tú, en el pueblo no se había visto ningún vehículo. Eran 2 Vespas que había, ni en toda la sierra. En los pueblos de la sierra, yo iba con unos amigos, íbamos a los pueblos a ver a las fiestas y claro, llegaba Pepe con un Mercedes y esto parecía como una especie de algo de alas, algo que no sé, nadie lo entendía. Hemos mencionado varias veces el pueblo por hacernos una idea, un pueblo de qué tamaño, qué habitantes podía tener. Un pueblo Villanueva del Conde, esto es un pueblo al lado de la alberca de la provincia de Salamanca, es el pueblo más conocido, más turístico, y tenía en aquellos momentos 300 vecinos, eran todos agricultores, y 1000 habitantes. Hoy en el pueblo, pues estuve en estas fiestas en agosto, pues no había más que
residiendo en el pueblo, 60 o 80 viejos y jóvenes, no hay nadie, y algunos de mi edad todavía esperaban. Que tienes más gente en tu hotel que en tu pueblo, ¿no? Buah, mucho más gente anda, no compare. Muy bien. En mi pueblo, en fiestas solamente es donde ahora todos los que están fuera, en Barcelona, en Suiza, que siguen, en el País Vasco, todos, pues naturalmente en Salamanca, pues van a las fiestas del pueblo, pues es cuando se ve la gente. Claro, en verano claro. Un poquito, en agosto, que es cuando van. Vale, o sea que ahí ya un poco nos quedamos en la parte donde vas a la mili, pero ahí ya se había iniciado un negocio de mover personas de un punto A a un punto B con tu primo, tu hermano. Mi primo Celso. Tu primo. Celso, sí, Bien. Celso Martín, que él venía de una familia de conductores, era el hijo del pueblo, del conductor del pueblo, porque en el pueblo había solamente una comunicación a Salamanca, un pueblo de línea que iba por la mañana y venía por la tarde. Entonces era el hijo de ese señor que era el conductor del autobús. Y bueno, pues con ese hicimos el tema este de empezar. Y él y yo pues nos pusimos de acuerdo, compramos la Saba y yo aporté el Mercedes y con eso empezamos. Bien, bien. Y ahí viene la mili. La mili, bueno, ¿Qué yo en la supone mili la tengo mili? suerte, voy con 5 años de retraso. Vale. Yo era de los, claro, la gente con 20 años y yo con 25, pues había diferencia, ¿no? Cuando yo voy a la mili yo ya tengo carnet de primera especial, pues ya me había sacado para conducir autobuses. Y en la mili pues me hacen unos exámenes y me eligen para conductor del coronel. Entonces Álvarez Arenas Pacheco, que era el conductor del CIR, del Comenal Viejo. Y con eso pues yo me paso muy buena mili, porque hago un gran negocio en la mili. Y en la mili había unos 24 barracones y yo cojo un representante en cada barracón y digo, a ver, ¿cuántos reclutas salen esta semana para Galicia? ¿Cuántos salen para Cataluña? ¿Cuántos salen para Andalucía? Etcétera, etcétera. Me iba haciendo una recolección por todos los contactos que tenía y al final digo, pues necesito 8 o 10 autocares. Pues tenía yo un contacto de una empresa de autocares Salamanca, y oye, mandarme tantos autocares. Yo cobraba individualmente y pagaba por kilómetros, entonces gané mucho dinero. Ahí con el dinero que gané, pues ayudé a mi madre a comprar una pensión en Salamanca y yo me compré un Pegaso, que era de 50 y tantas plazas, con lo que gané en la mili. Vale. Y ya ahí fue creciendo ya el transporte, ¿no? Ya los vehículos que teníamos, que era la Saba grande, ya el Pegaso, el Mercedes, y ahí empezamos a crecer en el transporte con líneas transportando a gente entre Suiza y España y Alemania. Ya nos extendimos a Alemania, nos extendimos a Holanda, a la fábrica Philips, en Salamanca, Barcelona, transportando a gente. Y ahí estuve 5 años conduciendo yo autobuses. Conducía mi primo, conducía a unos conductores que cogimos, a Satur y a Cándido, 2 hermanos y otros conductores más. Y ahí llegábamos a tener una flota importante de autobuses. Yo creo que teníamos en aquellos momentos, ya en el año 70, yo terminé la mili en el 67, pues en el año 70, 71, yo había ya 10 o 12 autobuses muy modernos. Y ahí me entra la envidia de todos los transportistas de Salamanca, que dicen, bueno, ¿cómo uno de Villanueva del Conde? ¿Cómo es posible que tenga estos autobuses modernos? ¿Y cómo es posible que triunfe tanto? Y me hacen la vida posible porque estaban muy informados, estaban con los que gobernaban, con un tal de Lis, con tal otro de transporte. Bueno, total, que me hacen la vida imposible y me dicen que me quitan los conductores, se los llevan ellos, porque tenían los derechos ellos de transportar gente, porque tenían los derechos del ferrocarril y los derechos de Alsa, de Oviedo. Bueno, total, que ahí prácticamente querían terminar conmigo. Pero tuve la gran suerte, que fue mi suerte, porque toda esa gente que yo estaba transportando en autobuses, empiezo a transportarla en aviones. Y entonces digo, bueno, a ver, aquí arriba ya los guardias civiles y la persecución ya no llega nadie. Ya no te pillan. Ya no me pillan. Y entonces empiezo a transportar a la gente con los aviones de Aviaco
Pero un segundo, Pepe, porque para ti esto puede sonar muy sencillo, de cojo a la gente, que no puedo en autobús, me los llevo en avión. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, ¿cómo que llegas a un acuerdo con una aerolínea y dices, oye, estoy moviendo este volumen de gente de este punto a este punto? O sea, ¿cómo funciona ese primer paso para entrar en el mundo del transporte aéreo, ¿no? Pues muy fácil, yo llego a Aviaco, ¿vale? estaba un tal Macho, que era el director general, y digo, oye, quiero ofertar un avión para llevar emigrantes a Suiza. ¿Y eso qué es? No sabían en Aviaco, que era la empresa entonces, era de línea, era vasca. Y oye, ¿y eso qué es? De emigrantes, pues trabajadores de ahí de las sierras, de las zonas de mi pueblo, todas las sierras. Y yo los llevaba por autobuses, me han hecho la vida imposible y los quiero llevar por avión. ¿Y eso cuánto cuesta un avión? Y me dice, y 4 horas de vuelo, 2 de ida y 2 de vuelta, ¿cuánto es el flete? Me dicen 270.000 pesetas, así, por lavada. Y me dicen, ¿y de dónde te hago contrato? Dice, no hace falta contrato. Saco el bolsillo, tomo las 270.000 pesetas y salgo por los pueblos, lleno el avión, pero no solamente lleno un avión, lleno 2 aviones. El primer transporte de migrantes a Suiza, un 27 de enero de 2072, fue lleno los 2 Caravelle, que eran entonces los 2 Caravelle que hicieron Madrid-Zurich. Porque aquí tenías una cartera de clientes fidelizada a quienes ofrecer eso, o si lo hubieras hecho llegar y hacerlo al día siguiente sin haber hecho lo previo. Yo tenía una cartera muy fuerte porque yo los había buscado a un 70%, les había proporcionado su trabajo, los había sacado del pueblo, claro. Les había transportado yo en autobús, era como el protector de ellos, y yo era el hombre de confianza de ellos. Y entonces yo digo, oye, que no podemos viajar, y era tal hombre de confianza que cuando yo conducía los autobuses y me daba sueño, me ponía con las manos en la cabecera del volante y me dormían, y se bajaban todos y decían, silencio, hay que dejarlo dormir, hay que dejarlo que descanse. Y así llegaba yo al destino. Se fiaban todos de me ti, protegían. Sí, se fiaban, ¿eh? Sí. Bien, ¿esto de qué edad estamos hablando? Pues sales de la mili con de 25 a 26, algo así. Sí, pues estoy hablando tenía yo 32 años. 32 Cuando años. hago el primer flete de aviones, 32 años. Era en el 72. Claro. Pero aquí ya lo que era el negocio previo, justo antes de entrar en la aviación, lo que era el negocio de los autobuses ya era un negocio con cierta importancia. Sí, pero tengo que desistir de ese negocio. Claro. Hacía los transportes a Suiza, a Holanda, a Alemania, a Salamanca, Barcelona, Extremadura, Barcelona, pero todo eso en 2 o 3 años se termina. Claro, ahora suena una transición fácil después de a toro pasado, pero en ese momento entiendo que te sientes como si empezaras de cero, ¿no? Exacto, tuve que volver a empezar de cero. Y ya he dicho al principio que digo, ¿qué hago? Mala suerte que me han perseguido y me han hecho la vida imposible, pero tengo la gran suerte de que busco un sistema de llevar la gente en avión y eso me salva toda mi historia. Claro. Pero además, al año de estar fletando los aviones, pues los aviones iban vacíos luego a Mallorca, porque Aviaco tenía la sede en Mallorca. Y a mí se me ocurre, pues, digo, ¿y esto por qué van a ir los aviones vacíos? Entonces empiezo a programar para llevar turistas a Mallorca. Y yo fui la primera, pues montamos Viajes Halcón en el 72, y la primera agencia de viajes que empezó a llevar clientes desde Galicia, desde Madrid, desde Salamanca a Mallorca, porque en Mallorca en el año 72, no, en el año 72, eran solamente turistas ingleses, franceses, alemanes. Y ahí empiezo. Y entonces ganaba dinero llevando a los emigrantes para acá. Me daba dinero también, todo lo que venía. Con un sentido pagaba y todo lo que venía eran ingresos netos. Y los de Mallorca, con los turistas, pues eran también ingresos netos. Y empecé en la Bahía de Palma a llevar turistas. Y todo eso ocurre en el año 72.
¿Y cómo afrontas esto de decir, o sea, tratas prácticamente de hacerle un nombre a Mallorca como destino turístico? Sí. Y tu medio para conseguir esto es Halcón Viajes. Halcón Viajes, que se hace, que a mí, como me habían perseguido tanto, no me permitieron montar Halcón Viajes en Salamanca. Y lo tuve que montar a nombre de un tal Antonio Pulido, y lo tuve que montar en Cáceres, en Alcalá un pueblo de Cáceres, Alcalá no sé qué. Y ahí está la historia del nacimiento de Halcón, porque a mí me habían hecho la vida imposible. El de Migración de Salamanca, los transportistas, el director de transporte de entonces, me quitaron de la carretera. Entonces me decían, a este hombre hay que quitarlo del medio. Y a mí me pusieron persona no grata, para que yo no pudiera hacer nada en la vida, que me volviera a mi pueblo. Digo, que voy a volver al pueblo con lo duro que es. Claro, claro. ¿Y cómo evoluciona Halcón Viajes a partir de ese punto? Bueno, para Halcón Viajes empieza a crecer, así empieza a llevar inmigrantes, empieza a transportar turistas, y llega también en el Viajes a Azor, más tarde, lo compro, pero eso ya viene mucho más tarde. Viajes a Halcón, abre oficinas en Salamanca, abre oficinas en Medina del Campo, en Valladolid, otra abre en Cáceres. Bueno, vamos creciendo poco a poco, ¿no? Y vamos ahí, pues, unos años, en los años 70 y 80, pues, creciendo, pero no vertiginosamente. Cuando verdaderamente está el salto importante, es en el año 91. Hasta el 91, pues, yo había intentado crear, hacer alguna compañía aérea aquí en Santo Domingo, en Dominicana. Fundé Antilla de Navegación, pues tampoco me dejaron operar en España, que tenía de enemigo a Iberia, y no me la dejaron operar, y tuve que cerrarla con un amigo de Salamanca, Ventura Julián, y costó mucho montarla y costó mucho más cerrarla, pues hubo que cerrarla. También decidí en esos años, entre el 72 y el 91, pues se funda la compañía Oasis, con unos pilotos de Aviaco. La compañía Oasis también se empeñan en que la quitemos del medio, y la compra un tal Puello y un tal Mario Conde, y eliminan también a Oasis. También patrocino, financio más que patrocino, a Canáfrica, y vienen con 2 aviones. Yo tenía ya mucho dinero, porque ganaba mucho dinero en esos años, principalmente transportando inmigrantes entre Suiza y Galicia. Entre gallegos había en Suiza muchísimos, y creció mucho el movimiento de transporte. Y en los años 72, 73, 74, 75, hasta después de morir Franco, eran muchísimos los emigrantes que había en Suiza. Y ahí yo ganaba bastante dinero cuando compraba los aviones Aviaco con pesetas, y cobraba en Suiza con francos suizos, y ahí yo me movía muy bien económicamente. Vale, pero entiendo, o sea, que desde el inicio de Halcón Viajes hasta el 91 es un periodo de crecimiento sostenido, estable, donde intentas muchas cosas, muchas se quedan por el camino, pero sigues, entiendo, buscando con mucho hambre. Se queda por aún, el ¿no? camino así, se queda por el camino de Canáfrica, se queda por el camino Antillana, bueno. Y ya en el 91 dejamos todo eso. En el 91 yo digo, pues había una empresa en España, inglesa, que tenía unos aviones modernos, había terminado de nacer en el 87, que era en Europa. Y yo le digo, voy a fletar 2 aviones de Europa, 2 757 nuevos, para poder llevar toda mi gente, porque yo ya había crecido mucho con inmigrantes, había crecido mucho en turismo, también transportaba equipos de fútbol, yo tenía mucho negocio, y decidí fletar 2 aviones.
y ya los manejaba yo. Decía, este avión va para esta ruta, para la otra, el otro para la otra, y doy 500 millones de pesetas en letras, que entonces no, para pagarlas en verano. Contrato los dos aviones para pagar las letras según yo iba ingresando. Las letras vencían en junio, vencían en julio, en agosto, en septiembre, etcétera, hasta mientras que terminaba la temporada de verano. Y da la mala suerte, que para mí fue luego la buena suerte, que termina la guerra del Golfo y en Europa quiebra. Pero tengo la suerte de que en Europa no era de inglesa. La sociedad era de dos bancos, era del Banco Insular Balear y del Banco Bilbao. Entonces las acciones, como los ingleses no podían tener por ley más de un 49, pues yo tuve esa suerte de poder comprar la compañía y no quebró. Entonces compro la compañía en el 91 con 9 aviones y estaba a cero de caja y me meto en esa aventura porque digo, si no la compro, cierra, ¿cómo recupero yo los 500 millones que había pagado? ¿Y qué hago yo con todos los clientes? No había aviones. Entonces tuve que cerrar los ojos y digo otra vez, a alta mar. Y digo, tira para adelante y no tires para atrás, porque si tiras para atrás te ahogas. Y eso, ese otro golpe de estado, igual que, como yo digo, otro golpe de defecto que tengo que hacer en el año 91. Viéndolo ahora en perspectiva, ¿son movimientos o momentos en los que decides hacer all-in? O sea, si te sale mal esa operación, vuelves a tener que empezar de cero prácticamente. ¿O tenías todavía cintura para poder permitirte fallar ahí? No tenía más remedio. Para mí, estuve 8 días en Madrid con mi hermano Mario y mi hija, porque no tenía, bajo mí, nadie me apoyó, de todos los que yo tenía a mi alrededor. Es cierto que nadie me apoyó, pero yo digo, si es que será una locura comprar la empresa quebrada con cero en caja y sin ninguna hora de vuelo contratada. Pero es que si no la compro, cierra. Y si no la compro, yo no tengo otros aviones para transportar a mi gente. Claro. Yo quiebro también. Claro. Y digo, busco la fórmula de pagar las acciones al Bilbao, que me la financió parte, y busco la fórmula de pagar las acciones al Banco Insular, que dependía del Banco Popular. Y ahí se las tuve que pagar al contado, pero yo tenía dinero en Suiza y se las pagué al contado. Entonces, ahí pegué, yo como yo digo, el gran golpe. Y de ahí arranca la historia ya de otra manera. Arranca rápido a partir de ahí, es decir, el crecimiento empieza a ser más exponencial, se acelera. En el 91 yo me quedo con 9 aviones vacíos de contenido, de comercialización, pero después de la guerra del Golfo, en el 91, 92, 93, el mundo cambia y sube. Después de las guerras normalmente vuelve a venir las bonanzas. Y en el 92 está la Expo en Sevilla. Entonces, tengo los aviones para poder montar aviones en todas las provincias de España hacia Sevilla, y en Sevilla hacemos un hotel en Alcalá de Guadaira de estos con barracones, con 2.000 barracones de esos, para llevar la gente de España a ver la Expo. Y tenemos la suerte de que se compra a un banco, que era un banco que quebró, tenía las entradas que se las había dado el gobierno a cambio de la financiación para las instalaciones, y nosotros las compramos al 50% y luego las vendíamos al 100%. Entonces, durante la Expo, pues ya hay mucha caja, ya hay mucho crecimiento, y ahí empieza ya a crecer mucho Halcón Viajes, y Halcón Viajes ya en el 92 ya supera las 100 oficinas. Ya habíamos integrado también el Viajes Azor, y ahí empieza ya a hacer prácticamente los aviones, en lugar de hacer fletes al exterior, prácticamente yo voy dándole trabajo con mis propias organizaciones a 4 o 5 aviones, y luego
me tengo que valer de clientes italianos, de Alpitur, de los países nórdicos. Bueno, llego ahí al 94, y el 94 es otro golpe de efecto. ¿Por qué es otro golpe de efecto el 94? Porque se abren los cielos y dicen aquí hay libertad. Hasta el 94 era todo un monopolio. Todo estaba manejado por Iberia y por el gobierno. En el 94 se abren los cielos y hay un aeropuerto en Tenerife que está cerrado, Tenerife Norte, y yo me reúno con dos personas, el director de AENA y con Manolo Panadero, que era el director de transporte, y me dicen, ¿por qué no te metes a hacer líneas regulares y a competir con Iberia? Digo, ¿cómo yo soy... David, ¿cómo voy a competir yo con Iberia? El monstruo está financiada por el gobierno ¿y por qué no abres el aeropuerto del norte? Digo, si el aeropuerto del norte yo no lo puedo abrir porque se chocaron dos aviones grandes y no hay seguridad y está cerrado cal y canto. O sea, Tenerife Norte estaba cerrado en ese momento. Estaba cerrado, sí. Es que ahí vuelo yo siempre, está al lado de mi casa. Pues yo estaba cerrado, Tenerife Norte, habían chocado dos jumbos y dice, ¿por qué no abres Tenerife Norte y haces competencia Iberia? Digo, estoy loco otra vez. Se lo propongo a mi gente, me dicen, te vas a estrellar, ¿cómo vas a ponerte a competir con Iberia? Bueno, ¿por qué lo hago y lo decido? Porque nosotros ya teníamos muchas agencias, teníamos tour operadores, que era Salatur, que era Travel Plan, no sé si entonces existía Travel Plan, pero bueno, había mucho negocio ya, que éramos solamente en plancharte. Y yo digo, vamos a ver, el negocio que ya tengo para los aviones lo voy a seguir teniendo. Y si yo denomino las líneas en lugar de charter regulares, yo puedo vender los billetes en el BSP y me pueden vender las agencias, y esos ingresos que yo no soy capaz de obtener por mis propias estructuras y por mi propia organización, todo eso me va a alimentar y me va a hacer que el negocio sea factible y salga adelante. Y ahí empezamos con el puente aéreo de 36.000 pesetas que cobraba Iberia, 8.000 que pensamos nosotros. Bueno, ahí empezó una guerra, otra guerra con Iberia, que querían cerrarme, querían terminar, y no pudieron. Y de verdad fuimos manteniendo, abriendo líneas y creciendo, y ha habido muchos baches negativos, como fue el bache de las torres de Nueva York, cuando se paró el mundo prácticamente. Cuando había una compañía en la empresa en Europa que era Europa Express, con unos ATP, hubo que cerrarla, y ahí pues empieza ya el negocio de la línea regular a competir. Y desde el 94 hemos ido compitiendo con Iberia, a llegar hoy a un punto que no digo que seamos más importantes que Iberia, pero creo que tenemos nuestra flota, si la cuantificamos valor por valor de los aviones que hoy tenemos en Europa, que son 60, y valoramos el valor que tiene la flota de Iberia, creo que vale más la flota de Europa que la de Iberia. Entonces, haber llegado a esto con unos esfuerzos a base de luchar, pues francamente ha habido que pelear mucho y sufrir mucho. Claro. Antes de entrar en esta última franja de la historia, ¿no? de estos años más recientes, a lo mejor, de cómo se han vivido, a mí me gustaría preguntarte por el concepto. Te he visto muy agradecido a lo largo de esta conversación con el concepto de suerte. Tuve la suerte de... Entonces me gustaría preguntarte si realmente crees que has tenido suerte, ¿vale? Porque también escuchándote pienso hablar y digo, a ver, es cierto que en un año, por ejemplo, hay ciertos días de suerte. Si sales todos los días a buscar la suerte, pues vas a atrapar todos los días de suerte. Yo siento que que te has puesto delante del toro muchas veces hasta que por estadística te tiene que llegar esa suerte al final. Yo confío mucho en la suerte,
tuve la suerte de ser el primero que salí con el primo mío del pueblo, cambió mi vida. Tuve la suerte que venía yo conduciendo una madrugada a las 5 de la mañana en Francia, entre Guéret y Moulusson, y yo venía conduciendo la Saba famosa que me la llevó el tren. Nos quedamos entre las dos raíles y viene un tartamudo y dijo que viene el tren. Dio la suerte de que bajamos todos y vino el tren, se llevó el autobús y no se llevaba nadie por delante. Eso es nacer, eso es tener suerte. Nacer, sí. Desde ese día para acá estoy viviendo gratis. Y las personas que veníamos en aquel autobús estamos viviendo gratis. Es suerte que a mí me quiten de la carretera y se me ocurra decir, ¿y yo por qué voy a perder todo este activo de tantas personas que yo las he llevado, que están ahí trabajando y que confían en mí? Me voy a Viaco y cambia mi negocio. En lugar de ser un negocio peleando como transportista y sacándole una rentabilidad, a conseguir un negocio que no eran mis aviones, que eran aviones de Aviaco, que los pagaba por horas, que yo los cobraba a los clientes. Y para mí es una suerte que tuve. No es algo que se estudie en una universidad, es suerte, ¿no? Cuando se quiebra en Europa y yo tengo dadas las letras y porque no las puedo pagar o pienso que no las voy a poder pagar y porque digo, si no compro, yo no voy a poder subsistir con mi negocio, los clientes no los voy a poder mover y las letras las voy a tener que pagar. Decido comprar, yo consigo, creo que es suerte. Entonces, las cosas tampoco no han venido porque me haya tocado la lotería, porque normalmente la suerte se dice cuando te toca la lotería. He tenido suerte en las decisiones que he tenido que tomar en los momentos tan difíciles. Claro, que aunque hayas que tener suerte no es necesariamente lo mismo que te vengan las cosas regaladas. Exactamente, a mí no me ha regalado nadie nada, ni ningún gobierno me ha ayudado. A mí no me ha ayudado como se ayudó a Iberia. ¿A cuánto dinero se ha llevado Iberia de los gobiernos españoles? Pues mira, yo me acuerdo perfectamente en el año 94, siendo presidente del país Felipe González, que el señor Borrell, que fue a Bruselas a traer 600.000 millones, más o menos, que no tengo las cifras exactas, en préstamo a Iberia. Iberia nunca más los devolvió, los trajo en crédito. Cuando ya Iberia se había agotado todo ese préstamo, pues decide vender todos los activos que tenía la SEPI. Y la SEPI, que es del gobierno, paga todos esos activos para seguir viviendo. A mí nadie me ha ayudado, ni el gobierno de Franco, ni en el gobierno de Felipe González, ni el gobierno de Ávila de Suárez, ni el gobierno luego de Aznar, ni el de Zapatero, ni el de Rajoy. Puedo decir muy claramente que todo lo que yo he ido construyendo ha sido por intuiciones y quizás por mucho corazón, por mucho ganas de hacer cosas y no mirar para atrás, pero por eso considero que hay mucha suerte, porque he tenido que tener suerte para no terminar volviendo al pueblo. Sí, igual la suerte viene desde el principio de tener la garra y el fuego interno para querer cuando te vas a Suiza volver con un trabajo mejor y poder avanzar y escalar. Eso también es una suerte, es una forma de verlo, ¿no? Antes estábamos llegando a la etapa final bueno, pues de la historia, en este caso de Air Europa, y yo tenía todo el rato, o sea, hemos hablado de muchos altibajos, de muchas situaciones complicadas, otras mejores, periodos de crecimiento, y yo pensaba y tenía en mi cabeza Halcón Viajes, Air Europa, tu parte del negocio de hotelería, este hotel maravilloso, y yo pensaba cómo habrá sido la época de la pandemia, porque es un batacazo a cada una de las verticales de negocio que tenía sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste? Pues y cómo mira, lo vivió el grupo también, ¿no? Dio la casualidad. A mí me pilló en el otro hotel los primeros 5 meses duros de la pandemia.
Pero antes, en la historia de la aviación, yo tenía siempre una visión del plan B. ¿Y cuál era mi plan B? Yo empecé a hacer construcciones con unos y con otros, porque tenía amigos constructores en Salamanca que ganaban mucho dinero. Digo, esto de la construcción tiene que ser un negocio. Y empecé a hacer construcciones en Salamanca con los limoneros, con otros edificios allí pegados al mercado, en Palencia, en León, en Zamora, etcétera, etcétera. Y yo tenía siempre pensaba que tenía que tener un plan paralelo. Y aquí en Dominicana, aquí en la República, pues vine y me gustó esto. Y había hecho una operación inmobiliaria en Estepona, había ganado bastante dinero con la compra muy cara y luego la reventa de acciones. Bueno, gané bastante dinero y me lo reinvertí prácticamente aquí en Dominicana. Y compré 4 hoteles, 3 a un banco y otro a uno de Mallorca. Y cuando llegó la pandemia, yo creía que todo lo que era el grupo Globalia se iba a terminar. Yo estaba convencido de que 20.000 empleados que había, todos parados, toda su actividad parada, la compañía parada 100%, pagando rentas o rating de los aviones, pagando incluso los parkings, los hoteles todos cerrados, las agencias todas cerradas, tour operador, gran foro en los aeropuertos. No, todas mis actividades del grupo Globalia estaban cerradas, se perdía 2 millones cada día de euros, más o menos cuantificados. Pero Dios decía, bueno... Eran pérdidas de 2 millones al día. Al día. Yo decía, estaba ahí en Estepona, ahí con Punta Cana, con Matías, con su mujer, con una sobrina. Bueno, y todo se va. Esto de Santo Domingo o esto de Dominicana no se va a ir. Lo que tengo en Estepona tampoco se lo van a llevar. Pues ahí me agarraba hasta a decir, bueno, a ver si no tengo que ser esto mi última fase de mi vida, ¿no? Y ahí pues fue un bacatazo enorme de pérdidas que se tuvo Globalia, no, con todos sus negocios que tenía. ¿Te supuso un trabajo duro el afrontarlo psicológicamente, mentalmente? ¿O lo afrontabas como decir, oye, hay cosas más importantes mientras mi familia esté bien y sé que tengo esta base de activos como comentabas ahora? Para mí fue muy duro. Estábamos ahí, como digo, Matías, íbamos todos los días a jugar al golf. Todos los días salía mi amigo Julio Iglesias en el hoyo 14 de Punta Cana. Me sacaba unas botellas de vino, se ponía a distancia y decía, Pepe, no te acerques. Me mandaba a las chicas que él tiene con los vinos. Veníamos a casa, comíamos, bebíamos ese vino bueno y me tumbaba al sol siempre, solito en la playa, mirando para la izquierda y mirando para la derecha y no veía más que unos barcos enfrente. Y digo, esto es un auténtico soledad. Y veía los telediarios, veíamos los telediarios de España, uno que decía no sé qué, que parecía que iba a venir, no concretaba nada. Yo creo, digo, bueno, si esto no es una noticia, yo pienso, yo creo, digo, las noticias deben ser más concretas, ¿no? Y digo, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? El mundo cerrado. Digo, no sé. Yo, cuando fui a España hice una expresión en la COE y dije mi forma de pensar. Digo, esto se ha cerrado, el mundo está cerrado, el mundo está cerrado. No se crean ustedes que esto se va a solucionar
porque venga una vacuna o porque venga una mascarilla o porque venga. Este problema va a tardar más de 3 años en volver a funcionar. A reactivar todo, claro. Y al final, lo que yo dije, que me decían que era una locura lo que había dicho tanto tiempo, al final tardamos 3 años en volver a ser activos y empezar a funcionar. Pepe, me gustaría saber qué te mantiene a día de hoy con esa garra todavía, con esas ganas. No sé cómo habrá sido hace 2 décadas, pero ahora todavía me han chivado por aquí, que te das vueltas con tu carrito de golf, que estás pendiente hasta el último detalle, que quieres que todo esté bien aquí en el hotel, supongo que en los otros negocios también, que es una cuestión de que es lo que sabes hacer y quieres seguir haciéndolo bien, es una cuestión de lo haces por tu familia, lo haces porque te mantiene vivo. Vamos a ver, yo tuve que resignarme en la pandemia de perder algo muy importante como fue Halcón Viajes. Se perdió al 100%. Tuve que resignarme con perder Travel Plan, perder varias sociedades, y vender 2 hoteles en Mallorca y en Canarias. Tuve que resignarme de que todo eso, la economía, ya había que salvar las empresas y que había que luego vender y hacer cosas. Cuando llegó el tema de salvar la empresa, la compañía, yo tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago? No me daban el crédito a la SEPI si no avalaba con todo el patrimonio. Y yo dije, pues el patrimonio, no el mío, del plan B, el patrimonio de Globalia, digo, pues si se pierde todo el patrimonio, avalo con Globalia todo el crédito. Y tuve que avalar, es la única compañía del mundo que avaló un crédito por el tema de la crisis de la pandemia. Pero en Globalia, en hoteles, hoteles de Globalia, los 2 hoteles que vendieron de Globalia, yo digo, Globalia era la madre de todas las sociedades. Yo avalo con todas las propiedades de Globalia, y si se lo tiene que llevar todo la pandemia y lo que ha pasado, yo me quedo en mi refugio, mis propiedades personales aquí, y eso es lo que pensaba. Y entonces, después de haber salvado parte de las sociedades y las cosas, pues me siento satisfecho de que hoy, por ejemplo, Europa sea una de las empresas modélicas del mundo. Yo la considero de la más moderna y más modélica, porque es que es muy difícil tener una compañía en el mundo 3787, 8800, 10800, 7800, 800 y 20, 7800, 900, que tienen un valor de entre 100 millones y 100 y 200. Entonces, y haber salvado, y que hoy en Europa gane diariamente, o digo anualmente, más de 200 millones, que vaya a poder pagar francamente el año que viene ese préstamo, porque nunca fue un rescate, fue un préstamo, y que se haya salvado, y que Gran Force sea otra empresa que da servicios a todas las compañías europeas, es la empresa más fuerte en servicios en los aeropuertos. El conseguir que tienen unos hangares grandes en Mallorca y en Madrid para dar servicio a los aviones, mi plan B, que voy a hacer una gran operación a punto de que me autoricen todo en Estepona, y mi plan B aquí construyendo apartamentos y tal, todo eso que ya no tengo que mirar para atrás, porque nada ya más se me va, creo, a irse ya por el tema de la pandemia, que se ha salvado todo. Pues me da la satisfacción de poder seguir todavía peleando. No me lo voy a llevar nada para otro mundo, aquí se va a quedar todo, pero me voy con esa satisfacción de hacer todo lo que todavía puedo hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer si todavía estoy activo y lo puedo hacer? No es que quiera más dinero ni más, no me hace falta. Para cada día tengo lo que necesito y algo más. Pero si puedo hacer cosas,
para todos los que me rodean, que son muchas personas las que siguen viviendo, y tengo todavía hoy, de las 20.000, habrá por lo menos 14 o 15.000, y todos mis hermanos, mis familias, todo lo que me queda, ¿por qué no voy a seguir peleando si puedo por todos ellos? Ahora mismo dirías que tienes más recuerdos o más ilusiones. ¿Cómo? ¿Tienes más recuerdos que ilusiones o más ilusiones que recuerdos ahora mismo? Bueno, ilusiones, yo no soy una persona que ahora mismo desee más cosas. Recuerdos muchos, todo. Pero lo que tengo sí quiero que se siga estando y manteniendo y haciendo. No me apetece adquirir nada más, comprar, no. Pero todo lo que he hecho en mi vida y está ahí por resolver, si puedo resolverlo y sacarlo adelante, lo voy a resolver y sacarlo adelante. Luego, me ha dado, o sea, en 2 veces que hemos coincidido, antes de ayer estábamos cenando aquí mismo, me ha dado la impresión de que eres una persona muy familiar, ¿vale? Que de alguna forma también depositas bastante o mucha confianza en tus familiares. Para ti, ¿qué significa? O sea, cuando los miras a los ojos ahora mismo, día de hoy, ¿qué sientes? Yo tengo el sentimiento de que al nacer en la posguerra y tener 9 hermanos y haber tantas necesidades, estaba todo racionado, tenía la obligación de ayudar a mi madre. Todo lo que gané hasta los 26 años se lo di a mi madre para que tirara para adelante de mis hermanos. Después, cuando he ido creando empresas, he colocado muchísima gente de mi pueblo, muchos sobrinos, los hijos que están trabajando y son muy responsables, hermanos que están, uno en el aeropuerto, otro en Mallorca, otro en Salamanca. Mucha gente que yo creo que, aunque yo no sea esa persona que pueda comer todos los días con ellos o pueda estar todos los días dando una palmadita, pero mi sentimiento interior es que todas esas personas me han necesitado y si puedo, sigo ayudando hasta que me muera. Y aquí en Dominicana creo que te dieron, no sé si es una especie de hijo predilecto, algo así, ¿verdad? Del país. Bueno, algo así me comentaron. Soy, no más que predilecto, soy ciudadano de este país, tengo mi carnet de identidad y voto aquí, y yo voté en las últimas elecciones. ¿Y qué tal te ha tratado este país, Dominicana? Yo estoy recién llegado, acabo de llegar hace un par de semanitas, pero no he visto la evolución a lo mejor que has visto tú del país o el potencial, o no he tenido el trato y el contacto. ¿Qué te parece Dominicana? Yo creo que es un país de donde hay que apostar por él. Yo he abierto líneas en el mundo a más de 20 países. Casi siempre he ido a inaugurar las líneas cuando las abría. Pero yo llegué a la República y yo me enamoré de la República. Tiene encanto, ¿eh? Me enamoré, no sé por qué, me gustaba la gente, me gustaba, no sé, la temperatura que aquí hace. A los dominicanos hay que entenderlos. Entonces, ellos te van a siempre decir sí, Juana, si te quiero, si te adoro, si te sirvo, son muy, muy halagadores y muy servidores, te sirven todo. Son, a veces, quieren demasiado quererte. Que a mí, yo creo que me quieren demasiado, pero bueno, creo que por sí, la gente de aquí es muy buena, muy servidora, se sirve, muy, muy atenta. Quizás no sea ese trabajador que coja un pico y una pala y se esfuerce. Quizás sea más pasivo, menos responsable, que a lo mejor pueden ser los suizos o los alemanes. Pero yo me enamoré de este país. Es el único país que he invertido casi todo. Yo tengo todo. Mucha de mi historia hoy casi tengo tanto en la República como en España. He invertido por algo, ¿viste el potencial? Porque no sé, me
me encanta el país. Antes se me quedó con la espina clavada de preguntarte, cuando estabas hablando de ese último periodo donde empieza toda esa competencia, ¿no? Cuando estábamos hablando de que abrías las líneas con Tenerife, con el aeropuerto del norte, y digo, ¿cuáles dirías que son las claves? O sea, ¿qué ha hecho bien Air Europa para poder, en un mercado que entiendo que no debe ser sencillo, una industria que no debe ser sencilla, para poder sacar los codos y hacerse con su cuota de mercado? ¿Cuáles crees que han sido las claves ahí? Pues yo diría que las claves ha sido un poco mi astucia. Cuando en el año 94, 95, a mí se me presenta un alto cargo de Boeing, no sé si era el vicepresidente, y me propone venderme 10 aviones. Y digo, yo no tengo dinero, no puedo comprar yo 10 aviones. Es que mira, necesito que haya una noticia que el nuevo modelo que llega, porque entonces teníamos los modelos del 737-300 y 400, y querían incorporar en el nuevo modelo el 737-800, que es el que hoy más modelos hay volando en el mundo. Y digo, mira, en uno de Palma, en Somvida, en una comida, digo, me voy a echar un farol. Dile que le compro los 10 aviones si me regala 2 y me financia 8. Digo, viene un farol, yo no hablaba inglés, digo, díselo a ver qué te dice. Y, pues, digo, oye, no, he hecho mucha mala cara, ¿eh? Me dije, Jorge Pando, uno que es de allí, está en Mendinar. Pues me dice, Luis, seguimos hablando, y al final de la comida llega un compromiso. El que le compro 10 aviones me financia 8 y me vienen 2 gratis. Y esos 2 gratis me vienen muy bien para venderlos cuando viene la crisis de Nueva York, cuando se caen las torres. Lo del 11S. Pero cuando se caen las torres viene otra crisis. Fue una crisis, lo del 11. El 11S desencadenó una crisis como tal. Claro, cuando se caen las torres, la aviación se para otra vez. Vale, y no se fabrican aviones. Y llego y estoy en París y me dice el mismo, oye Pepe, porque ahora te voy a vender 30 737. Digo, ¿cómo vas a venderme tú 30? Mira, te voy a hacer tantos descuentos porque mira, aquí viene Ryanair, que cuando empieza Ryanair, le va a comprar 100. Cómprame 30 y te voy a dar el mismo precio que Ryanair. Digo, oye, ¿y cómo? Yo no. Bueno, tú dame 1 millón por cada uno, por los 30, y yo ya me los vas incorporando cuando los necesites. Y regálame 6, ¿no? Y regálame 6, le dijiste. No, y ahí me hice un descuento importante en el precio. Y ahí me fueron llegando aviones que me creció. Pero en el año 2001 hay otra operación importantísima, que es, había que traer un nuevo modelo, que era el 787-800. Y me dicen en el 2001 en Málaga, con Tom Finnegan, me dice, oye, tienes que comprar 8 aviones para el futuro. Digo, oye, yo tengo los 757, tengo los Airbuses, a mí no me metáis en un lío para el 2010. ¿No? Y mira, vamos a hacer una operación y danos 1 millón por cada uno y te hacemos un compromiso. Bueno, lo hago. Pero se entera Airbus y dice, oye, no, yo tengo los 350 que son tan buenos como los 787. Yo te hago una venta de 10 aviones. Digo, pero bueno, si ya tengo los otros, yo no voy a crecer tanto. Digo, bueno, danos un compromiso y no te voy a cobrar la escalation, pero haznos un compromiso para entregarte los aviones también en el 2010. Y da la casualidad que llega el 2010, el 2008, 2009, no sé qué año fue, y me dice Airbus, pues no podemos cumplirte el contrato y eso, porque no podemos cumplir en lugar del 2010, a lo mejor los tenemos que entregar en el 2013 o el 2014. Y digo, oye, tienes que pagarme la diferencia de lo que me dijisteis que yo me iba a ahorrar cada día
Claro. al no darme los aviones, así que págame. Entonces fuimos a un juicio, le gané el juicio a Airbus y le gané 160 millones de dólares y me dice, bueno, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Y me dieron 80 millones cash. Eso me vino muy bien para el crecimiento de la compañía. Y con Boeing me pasa lo mismo. Me dice, no te podemos cumplir en el 2010 y te tengo que llegar al 2013. Y digo, oye, pero ¿has visto lo que me ha pasado con Airbus? Tienes que cumplir. Y los aviones que yo tenía comprados a un valor de 150 millones cada 787, digo, oye, si no me das el 150 dinero, millones cada avión. Cada avión, sí. Digo, si no me das lo que me da el bus, rebájame el precio. Y entonces consigo de 150 millones pagar 100, porque no fueron 3 años de retraso, fueron 5, 6 años de retraso, desde el 2010 que tenían que llegar al 2016 que llegaron. Y entonces me bajaron el precio de 150 a 100. Y al día siguiente yo los vendí de 100 a unos chinos a 110. Y ingresé en la compañía 60 millones cash. Y además con un precio para seguir volando a mucho menos costo mensualmente. Claro. Entonces esas operaciones han sido muy importantes para poder conseguir el objetivo, porque todo ese dinero entró todo en la compañía. Claro. Y entonces, claro, no solamente se gana el dinero volando, pero volando, abriendo líneas, pero esos ingresos que fueron muy importantes, los conseguí yo por echarle un pulso a los fabricantes de los aviones. O sea que el costo de un avión, el rango de precio en el que se mueven, desde lo más sencillo, que dentro de la gama que tiene Europa, por ejemplo, ¿cuál es el costo de los aviones? Llega hasta 150. Los que estamos incorporando ahora, que llegan 3 y que tenemos de esos 17, están en un precio de 200 millones de dólares cada uno. No me esperaba para nada que fuera tan caro un avión. Sí. Bueno, wow. Ahora si comparo la competencia o los muchos aviones que hay en España, por eso he dicho antes que el valor de Europa es tan importante. Los Airbus 340 pues tienen un valor de 3 o 4 millones, no tienen valor ya. Los Airbus 330, que hay muchos todavía volando, pues tienen un valor de 15, 20 millones. Y lo que valen los aviones son los nuevos y los que vienen de los nuevos modelos. Por eso tienen tanto valor. Y un avión, por ejemplo, de estos, de 200 millones, ¿se compra con perspectivas de amortizarlo en cuánto tiempo aproximadamente? Yo he comprado los aviones siempre, los he vendido, he sacado un diferencial y los he alquilado por 12 años. El inversor ha hecho sus cálculos, vale. La mayoría son chinos, japoneses, grandes financieros económicos, que tienen el dinero y evitan pagar impuestos en sus países si tienen este tipo de activos. Claro. Y entonces ellos calculan. Claro. Si yo le alquilo 12 años, ellos a los 12 años tienen amortizado ya un 60% o un 70% del valor del avión. Pero yo no puedo tener dinero, ni hay dinero, para pagar el dinero que vale la flota de Europa. Es imposible. Claro. La flota de Europa hoy, los 30 valen a 200, pues valen 6.000 millones. Y los 800 pues valen a 100, pues valen otros 1.000 millones. Entonces no hay dinero, o por lo menos yo no tendría nunca dinero para poder tener esas flotas en propiedad. Claro. Por cierto, me estaba acordando que hay una anécdota que me contabas antes de ayer en la cena, que no la hemos mencionado, el tema de Maradona. Que hiciste posible el fichaje de Maradona. ¿Cómo fue esto? Refréscame. Bueno, vamos a ver. En el año 70 y tantos, pues Salamanca estaba en primera división. Y en Barcelona venía a jugar a Salamanca estuvo en primera división, las épocas de
Es que esto tampoco hemos hablado, pero has tenido clubes de fútbol de tu propiedad. Sí, Salamanca era. También, sí, mi historia. Pues te digo lo de Maradona. En el año 72, pues yo tenía muchas relaciones con Aviaco, todo eso que te he dicho, porque con Aviaco tenía entrada para los emigrantes, para el fútbol, y me enfrentaba al Barcelona los aviones para venir a jugar a Salamanca. Era el único avión que llegaba a Matacán, el único equipo que llegaba con un avión. Y ahí tuve unas relaciones con Nuño y con un tal Maradona, Núñez y Juan Gaspar, y un tal Pareda, que estaba entonces en el Barcelona, y un tal Tamayo también, que era el que de viaje en Marina, pero Minguella está en Argentina y me llama y me dice: Pepe, mándame un PTA para que el equipo creo que era Argentino Junior, vaya a hacer una prueba a Barcelona para probar a Maradona. Maradona tenía 17 años. Y digo: ¿y quién me va a pagar? Y dice: ¿jugar al Barcelona? ¿Quién te va a pagar? Bueno, si me paga el Barcelona, te mando el PTA. Y yo le mando el PTA y llega y hay una desgracia en el partido de Maradona y no va nadie al estadio en Barcelona. Y el Barcelona empieza a echarle la culpa a Minguella y Minguella al Barcelona, ¿quién tiene que pagar o no pagar? Pero es la suerte que mi hermano Jesús le toca en la quiniela justo en ese momento. Y le tocan 5 millones de pesetas, que era más o menos 3 o 4 millones que me costaba a mí el PTA de todos los Porque si no tocaba la quiniela, ¿qué pasaba? Y si no, pues yo no hubiera podido pagar el PTA. Otra cosa de suerte que el Barcelona me podía haber arruinado por no pagarme, que no pagaron nunca los billetes. Maradona le echaba la culpa a Núñez, a Pareda y a Juan Gaspar, y Juan Gaspar, que era cosa del representante, ¿eh? Y uno por el otro gané un juicio, fuimos a un juicio, el Maradona perdió el juicio, el Minguella perdió el juicio, se hizo insolvente y nunca pagó nadie. O sea, que nunca te pagaron. Y desde entonces supongo que eres del Madrid. Bueno, yo no soy más que del Salamanca, y ahora soy del Estepona. Yo, mi corazón, lo llevé también por otro lío yo estuve conduciendo al equipo del 72, yo era el conductor y me enganché en el Salamanca porque iba con los jugadores de entonces, Reza, de Alessandro, Bustillo, Amelgenda, Robi, La Casa, todos esos que eran la historia esa del inicio de la historia de Salamanca, y yo iba conduciendo. Y yo no había visto fútbol en mi vida. Yo tenía 26 años, yo no sabía lo que era un equipo de fútbol ni un partido de fútbol, porque ni en el pueblo había fútbol, ni en Suiza iban a dar fútbol. Yo no sabía. Y ahí me enganché. Y luego me engancharon Paniagua y Javier Rey, y me hicieron ahí avalar unas letras. Total, que cuando llegó el momento de recuperar mis chavales, no había dinero, y Javier Rey en un día desiste porque el Burgos no ganó en Salamanca, y yo era el vicepresidente, y al día siguiente me tuve que hacer cargo de Salamanca, pero fue todo por unas circunstancias o por otras, ¿no? Y luego pues tuvo que venir la reconversión en sociedad anónima, y la gente suscribió las acciones que quería conveniente, y al final tuve que suscribir yo casi un alto porcentaje de las acciones, más de un 50%, pero que me metí y ahí estuve 15 años defendiendo el Salamanca. O sea, entiendo que siempre los negocios que has buscado son un poco, lo has visto como un puzzle y has tratado de encajar las piezas entre sí mismas, ¿no? O sea, que puedan retroalimentarse, menos esto del fútbol. El resto sí has tratado de decir, oye, pues si tengo un avión que vuelve vacío, pues meto la parte o sea, tratar de llenarlo de turistas que vayan para acá. Y si ya llevo turistas, pues igual puedo entrar en el negocio de los hoteles. Y si ya tengo hoteles, pues igual puedo, hipótesis, ¿no? Pero tener una fábrica del papel higiénico que pongo en los hoteles. O sea, siempre tratar de integrar las piezas que encajen entre sí, ¿no? Eso ha sido un poco
tu estrategia a lo largo de tu vida Todo lo que empresarial? hacía en el turismo, todo estaba, como tú dices, lo que era una compañía aérea, debajo de la compañía aérea un tour operador, vendiendo paquetes a todas las agencias de España. Después del tour operador estaban las agencias directas, que eran las de Alcón. Después estaban el tema de los hoteles, que para traer aquí estos hoteles se montan porque ya había muchos clientes. Entonces, todo ha ido, efectivamente, como tú has dicho, un tema apoyaba al otro, un tema apoyaba al otro. Y todo iba engranado, excepto mi plan B, que era el tema de las inversiones inmobiliarias. Todo lo que era Globalia era todo así. ¿Por qué viene Gran Ford? Porque hacía falta gente en los aeropuertos para atender los aviones. Y entonces digo, si tengo un equipo para atender mis aviones, también puedo atender otros aviones. Porque claro, si yo tengo una actividad en Madrid de 2 vuelos al día, hay que dar trabajo a la gente para que me atiendan por lo menos 4 vuelos al día. Entonces por eso aparece Gran Ford, por eso todo ha ido surgiendo por apoyarse unas cosas a las otras, como tú bien has dicho. ¿Te parece que los negocios son difíciles? ¿O tienes ahora un entendimiento tan...? O sea, porque yo te veo como una persona, sinceramente. Yo los negocios me gusta compararlos con la cocina. A veces, por ejemplo, tú puedes aprender una receta, ¿vale? De un negocio en específico, pero cuando aprendes varias recetas al mismo tiempo, un cocinero puede llegar a tener un entendimiento general de cómo funciona la cocina. Y se encuentra un plato en un restaurante y sin saber la receta puede de alguna forma entender los pasos que tiene que seguir para llegar a algo similar. Y yo te veo y escucho tu trayectoria y veo como una persona que entiende los negocios en general y que podrías entrar probablemente en otra vertical, en otra industria y sabrías lo que estás haciendo. A ver, los negocios normalmente vienen de padres a hijos. Lo que hace el padre lo hace el hijo. Yo tengo muchos comandantes, que luego sus hijos también son comandantes, y muchos empresarios de construcción, que sus hijos también son empresarios de construcción. Conozco mucha gente que son explotadores de restaurantes, sus hijos también. Entonces, normalmente el mundo de los negocios viene un poco históricamente con herencias, diría yo. Ahora, hacer negocios nuevos es bastante complicado. Hacer un negocio sin que sepas nada es bastante complicado. ¿Y por qué, digo yo, por qué no ha pasado a mí? Yo que sabía de conducir, yo que sabía de transportar a personas, pero poco a poco, yo no iba transportando personas, iban viniendo cosas, y todas se iban ligando. Entonces digo, en todo lo que es el turismo, no era nada para inventar, era seguir transportando gente primero con autobuses, después con aviones, después las agencias de viajes, pues era vendiendo paquetes turísticos, vendiendo billetes, y los aviones transportando gente, y el Gran Ford pues atendiendo los aviones, y los hangares pues atendiendo el mantenimiento, pero todo. Ahora, negocios nuevos, oye, negocios que intuitivamente que compra terrenos para hacer construcciones, o yo qué sé. Yo lo que no creo que sea ahora mismo intuitivo crear una fábrica de golpe. Creo que las fábricas se crean, las fábricas de coches, pues vienen los grandes constructores de coches, o las fábricas antiguas que había de las guerras por los minerales y las cosas. Esos son otros mundos, ¿no? Yo creo que negocios, pues, nuevos, sin entenderlos, es muy difícil que te salgan adelante. Pienso. Y hablando de negocios nuevos, lo último que me gustaría preguntarte es por el futuro que ya prácticamente es presente, ¿no? Del cambio que está sufriendo todo el sector turístico. O sea, llegan plataformas como Airbnb que son muy disruptivas en el mercado. O sea, ¿cómo ves el futuro de lo que es tu industria y tu campo en lo que eres un experto, quieras o no? Pero, ¿cómo ves el futuro de todo esto? O sea,
Vamos a ver, el mundo de las agencias de viajes no es un mundo con gran crecimiento. Yo creo que el mundo de las agencias de viajes es estable porque hay muchas empresas, muchos trabajos y muchas familias que todavía se... Pero creo que Internet se lo ha comido el sistema. Creo que la gente joven es más de buscar ofertas cada día y meterse en la dinámica de lo que... Creo que las agencias de viajes pues quedan un poco para la gente, los matrimonios asentados de edad, como de la edad mía, tercera edad, cosas de esas, arreglar grandes empresas. Y creo que el mundo del transporte, que es el mundo de la aviación, ha pegado un cambio brutal de lo que había antes de la pandemia a lo que hay hoy después de la pandemia. A mí, a Europa, antes de la pandemia le costaba llenar la primera y le costaba vender muchas las clases de dinero. Pero después de la pandemia, todos los destinos más o menos están llenos. La gente quiere viajar. La gente le quiere gastarse el dinero. La gente no quiere meterse el dinero como los antiguos debajo de la almohada. La gente quiere vivir. Los restaurantes se llenan más que antes. Cierto, ¿eh? Creo que el mundo ha cambiado las mentes. Y creo que la gente ya no vive para ahorrar, sino vive para vivir. Y lo último que quiero preguntarte, estando desde aquí en República Dominicana, ¿cómo ves ahora mismo España, los españoles en general? ¿Ves un cambio de actitud? Porque es verdad que cuando das un paso hacia afuera, cambia la perspectiva, ¿no? O sea, me ha cambiado a mí, que llevo muy poquito tiempo aquí. ¿Cómo ves los españoles, el futuro de España, a nivel de mentalidad, de hambre? O sea, yo, por ejemplo, percibo más hambre en la población, que supongo que es normal. Cuando un país está en desarrollo, más que cuando un país ya está establecido en la comodidad, es normal que exista más hambre, más ganas de aprovechar cualquier oportunidad. Pero en general, ¿cuál es tu visión ahora mismo? ¿Y qué consejo les darías a los...? Vamos a ver, yo pienso lo contrario. Cuando yo emigré a Suiza en el año 61, no había más que ir fuera a Suiza y a Alemania, no había dinero y había que mandar dinero por la hambruna que había en España, la época de Franco. Los últimos años de la vida de Franco toda la historia, había mucha hambruna, había que traer divisas. Creo que España se empieza a levantar por los emigrantes y después se empieza a levantar por los turistas. Pero no había extranjeros en España. Y España, las muchachas, las señoras, chicas de los pueblos venían a los hogares a servir. Hoy no hay una chica de pueblo, muy poquitas se podrían contar, sí, en los hogares. Los hogares de España están alimentados con personas extranjeras. Sí. Y en España hoy tenemos 4 o 5 millones de personas que hacen que España funcione y que estén todos estos servicios cubiertos. Y entonces creo que está España mucho mejor, 100 veces mejor de que cuando la historia de que yo fui el primero o de los primeros que yo emigré a Suiza. Que hay dificultades, sí, pero un país que alberga, que da de comer, que da trabajo a 5 millones de personas, no nos podemos quejar del país. Totalmente. Pepe, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Pedro. Y ahora que somos vecinos prácticamente por aquí, espero que nos crucemos de vez en cuando, aunque sea. Bueno, yo aquí estoy, vengo, juego al gol, estoy aquí tranquilo, visuo un poco las cosas que tengo aquí. Ahora mi hija mayor se ha venido para llevar un poco mis cosas aquí. Y yo creo que me paso aquí casi tanto tiempo como en España.
Así que estoy aquí construyendo aquí al lado, ahí voy a hacer una casa familiar, así que yo creo que aquí vamos a tener que seguir mucho tiempo, todo el que Dios me dé. Yo no sé los años que todavía me dará Dios, pero seguro bueno, que mucho. Confío en que 8 o 10 años todavía seguro de vida y bastante de ese tiempo estaré por aquí. Y más, claro que sí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Pedro. Ahí está.